de la Comisión de Jornadas de ITEPSUR les doy la bienvenida a este nuevo ciclo, que la verdad que nos tiene bastante entusiasmados, que refiere a tardes de cibercrimen. Estamos hoy con la tarde número 1, la jornada inaugural, así que bueno, con toda la expectativa. Por supuesto, como primera cuestión voy a ser breve porque también tratamos de que nos caracterice el cumplimiento de los tiempos, así que simplemente agradecer a todos los inscriptos que nos han acompañado en esta actividad. Hemos tenido una respuesta, la verdad, que nos ha dejado muy, muy satisfechos por las respuestas y las inscripciones, así que gracias a todos los que se han inscrito. Por supuesto, a Cristian Sueiro, a James Chávez, por disponer generosamente desde un primer momento, se han entusiasmado y han dispuesto de su tiempo, de sus conocimientos, nos van a regalar esta tarde sus exposiciones. A mi querida amiga María Belén Linares, que seguramente hará una moderación de lujo. Por supuesto, también agradecer a los coordinadores, a Alfonso, a Julián, a los coordinadores de la actividad, que han realizado un trabajo enorme y bueno, que ha permitido que hoy podamos tener esta tarde número 1 de Tardes de Cibercrimen. Simplemente dos palabritas, porque sabemos que hay muchos inscriptos nuevos. El año pasado tuvimos varias actividades, tuvimos cerca de 1000 personas que pasaron por los distintos cursos y demás cuestiones, charlas que hemos organizado, pero hay gente nueva, el público se renueva, así que simplemente comentarles que ITEPSUR, que es el Instituto Transdisciplinario de Estudios Penales de América del Sur, es una organización sin fines de lucro, claramente, que desde el año 2013 venimos realizando actividades, distintos tipos de actividades, con la finalidad de promover el saber en el área de derecho penal y sus disciplinas vinculadas. Lo que tratamos de hacer es, en la medida de que se pueda, con una lógica interdisciplinaria y preferentemente transdisciplinaria. Claramente la actividad de hoy, por la distinta procedencia o formación de los expositores, es buen ejemplo de ello. Los invito al que le interese acercarse, ver los distintos materiales, jornadas y cuestiones que hemos realizado, a visitar nuestra página, que es www.itepsur.org, o bien a seguirnos en las distintas redes, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Ahí pueden enterarse de las distintas actividades y demás cuestiones que estamos realizando. Bueno, sin más, le voy a dar la palabra a María Belén Linares, que va a moderar, como les dije, una moderación de lujo. Simplemente voy a decir que es doctora en Derecho por la Universidad de Sevilla. Recomiendo la lectura de su tesis sobre la defraudación tributaria, que la verdad es, al que le interese la temática, lectura obligada, y por supuesto, orgullosamente lo digo, miembro de ITEPSUR. Así que, estimadísima Belén, quedás en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Orgullosa estoy yo de ser parte de ITEPSUR. Muchas gracias a todo el auditorio aquí presente. Muchas gracias Alejandro, Catania y Cristian por convocarme en este evento para moderar. Gracias a Alfonso y a Julián por la coordinación. Y muchísimas gracias a los expositores de hoy que nos van a iluminar con tantos conocimientos. Sin más introducción, voy a presentar al primer expositor de la tarde, sin antes olvidar de decirles que a los fines metodológicos la idea de la reunión es que dejemos unos minutos al final para formular preguntas a los expositores. Las preguntas les voy a pedir que me las dirijan a mí personalmente y yo las voy a reproducir llegado el momento. Eso a los fines metodológicos. Y ahora sí, al núcleo de este encuentro, como nuestro querido amigo Cristian Scoponi dice, vamos al núcleo a escuchar en primer lugar a James Chávez. James Chávez arrancó sus primeros pasos en el mundo de la seguridad informática con 14 años, siendo víctima de su propio virus en C++. Trabajó 2 años como auditor de ciberseguridad en una empresa dedicada a la seguridad ofensiva, mientras que paralelamente se desempeñaba como analista de datos en un proyecto de ciberinteligencia con sede en España. James es el organizador de Hackers Buenos Aires, un meetup que busca fomentar las buenas prácticas y unir a la comunidad de Segurinfo en un mismo espacio,
Luego de trabajar 5 años como representante comercial en distintas compañías internacionales, hoy tiene su propia firma, Magenta, facilitando a empresarios y emprendedores recursos y soluciones tecnológicas. Hoy se desenvuelve como Business Developer con background en tecnología y seguridad de la información. James, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por participar y por tremenda introducción. La verdad que era más larga de lo que esperaba, pero bueno, vamos a comenzar. A ver si puedo. Primero, compartir pantalla. Díganme si todos están viendo la pantalla. Si lo pueden ver sin problemas. Sí, perfecto, James. Genial. Bueno, un poco el objetivo de esto, ¿sí? Es charlar, vamos a arrancar de vuelta, ¿sí? Es charlar sobre, como bien estaba enfocada mi charla, conceptos informáticos para entender el cibercrimen, ¿sí? Un segundo. Ahí está. Básicamente, sí, si nosotros podemos traspolar esto al mundo de la ciberinformática, de lo que vamos a estar hablando es de Security Awareness, que básicamente sería la concientización de la seguridad, y algunos hechos divertidos, si se quiere decir, sí, acerca del hacking. Entonces, algunas aclaraciones que me gustaría hacer respecto de esta primer charla es, en esta charla no es técnica, ¿sí? Es divulgativa, pero no obstante sí hay tecnicismos y sí se explican algunas técnicas. Ahora, consecuentemente, el orador nos hace responsable del uso indebido del material compartido, ¿sí? Esto está todo en internet y lo pueden buscar, y a la vez, si se manifiestan ideas en los aquí presentes que pueden llevar a cometer algún tipo de actividad cuestionable, le pedimos amablemente que lo consulte con su abogado. Así que veremos a ver cómo sucede y qué empieza a pasar después de esta charla. Lo primero que tenemos que hablar para poder meternos en cuenta de qué es la ciberseguridad, la seguridad informática, entre otras cosas, ese ciberespacio, ¿no? Que es lo que nos rodea básicamente todo el tiempo, simplemente que no es un espacio físico. Y si nosotros lo queremos definir de una manera un poco más sencilla, ¿sí? Podemos hablar de decir que es un espacio donde se nuclea toda la información, ¿sí? Para su almacenamiento, visualización, acción posterior e incluso procesamiento. Y todo eso incluye lo que son las famosas nubes, ¿sí? Las infraestructuras críticas, los DNS, los servidores físicos, porque la realidad es que más allá de que exista la nube como una definición comercial, simplemente es que está alojada en algún servidor en alguna parte del mundo, y no es ni más ni menos que eso. También implica toda la infraestructura que se necesita para llevar a cabo Internet y para mantenerla, ¿no? Que son los cableados de cobre, los de fibra óptica y las comunicaciones inalámbricas. No nos olvidemos que Argentina se comunica por 2 pelos de fibra que salen desde las Toninas, y que, si mal no recuerdo, tenemos un satélite que está en Barracas, que pertenece a una de las telco más conocidas de acá, que nos permite conectarnos con España, pero bueno, básicamente tenemos esas dos salidas nada más. Ahora, si avanzamos y entendemos por el concepto de qué es lo que es la ciberseguridad, vamos a hablar de la protección de los activos a través del tratamiento de amenazas que pongan en riesgo la información justamente que está dentro del ciberespacio, ¿no? Que pueda ser procesada, almacenada o transportada por sistemas de información interconectados, ¿sí? Recordemos que hoy en día no solamente tenemos un proveedor de Internet, tenemos muchos servicios y tenemos cada vez más dispositivos conectados a Internet. Si queremos tomar una definición un poquito más estricta de lo que sería la ciberseguridad, podemos hablar de que es la protección justamente dentro del ciberespacio de las redes y los sistemas informáticos contra la divulgación de la información, el robo, el daño en el hardware, el software o los datos electrónicos, así como la interrupción o la mala dirección de los servicios que se brindan. Eso también, si nosotros pretendemos hackear quizás a una telco o a un proveedor de servicios de Internet, también se puede tomar como una cuestión de que, por más que no estemos dañando su infraestructura, estamos de alguna manera interviniendo con su servicio. Y si lo ponemos en una forma simple, ¿sí? que hasta mi tía Pocha lo entienda, es evitar que nos dañen digitalmente. Ahora, la seguridad informática tiene 3 pilares básicos, ¿sí? Fundamentales para que todo esto se pueda llevar a cabo y se mantenga con un cierto nivel de disciplina y respaldo para todos nosotros, ¿sí? Que la información se sostiene básicamente gracias a 3 pilares: la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información. Y acá podemos hablar, yo estoy hablando así muy rápido porque me interesan más los casos prácticos, pero esto son cuestiones que no las podemos dejar pasar y que es interesante también tenerlas en cuenta.
Si hablamos de la confidencialidad, ¿sí? Quiere decir que la información solo esté disponible para mí o para las personas con las que quiero compartir esa información. Si hablamos de la integridad de la información, quiere decir que la información debe ser exactamente esa. Si yo guardo un PDF o un Drive, un documento de Word en el Drive y lo comparto con mi equipo de trabajo, la idea es que ese PDF siga siendo exactamente el mismo y que no haya sido suplantado o una falsificación o una emulación de ese archivo. Y respecto a la disponibilidad, creo que es lo que sería lo más sencillo de explicar, que es justamente que a esa información se puede acceder, porque si nosotros metemos mucha confidencialidad y demasiada seguridad para mantener la integridad de la información, el tema es que no va a ser disponible. Vamos a tener que acceder con muchos protocolos, y la idea es que uno pueda acceder a lo que quiere cuando 24/7. Ahora, acá hay un concepto, ¿no?, que suele asociarse mucho con la seguridad informática, con la seguridad en general, que tiene que ver con la privacidad. Y acá voy a traer a colación algunos dichos y algunas frases que me ha tocado escuchar en algunos ambientes, ¿sí? Que es, la privacidad es lo que quieren nomás los que realizan los delitos. O incluso otra frase que es un poco más picante, que dice, yo no necesito privacidad si no tengo nada que ocultar. Y entonces yo podría pedirles que levanten el micrófono a alguno y al interesado que me comparta el usuario y contraseña de su home banking, ¿no? Como que si no tiene la intención de realizar ningún tipo de delito o no tiene nada que ocultar, ¿por qué no me lo va a compartir? Y mi respuesta para eso es, la privacidad no es necesaria por tener algo que ocultar, sino porque nosotros necesitamos un espacio dedicado para con nosotros o para con algún grupo en específico. ¿Sí? Puede ser mi familia, un amigo en China o simplemente alguien con quien trabajo. Incluso si vamos a la definición de privacidad como tal, se define como el ámbito de la vida personal del individuo, quien se desarrolla en un espacio reservado. ¿Sí? Esto mismo, si lo metemos en el ciberespacio, sigue siendo tal cual una cuestión de privacidad asociada a la ciberseguridad. Y ahora vamos al término más esperado de todos, ¿no? Es como que decir, bueno, ¿qué es un hacker? O ¿qué define un hacker como tal? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué se imaginan como hacker? Algunas de las cosas que me pasaron por estar en Argentina es, bueno, lo primero, Carlín Calvo, ¿no? El famoso hacker. La verdad es que yo era muy chiquito para verlo, pero si bien conozco esas historias, podemos decir que Carlín no era un hacker como tal, pero tenemos otros personajes, así como el hacker de la UADE, e incluso había alguien más en el medio, que era el famoso Camus Hacker, que en su momento era un hacker que se dedicaba a hacer simplemente infecciones en las computadoras de algunos famosos con técnicas de phishing y suplantando la identidad, y para después acceder a contenido explícito, vamos a decir, de ciertos famosos y poder estafarlos con eso. Después terminó en problemas mucho más mayores, pero algo que no tenía nada que ver con cuestiones de seguridad informática. Ahora, todos estos, sí, no son un hacker en sí, pero si yo les pregunto, o si alguno conoce este personaje, ¿sí? A ver, bueno, se me corrigió la presentación, pero si hablamos de hacker, ¿sí? Podemos decir que es la persona que posee la habilidad, ¿sí?, de encontrar funcionalidades en cosas que originalmente no fueron diseñadas para tales, más allá del contexto. Al principio, cuando recién se diseñaban los home bankings, había gente que encontraba fallas que permitían explotar ciertas vulnerabilidades dentro del core bancario, que incluso, para darles un ejemplo rápido, descubrieron que se podían hacer transferencias en negativo, ¿no? Entonces yo le decía a uno de mis colegas acá, le digo, che, mira, te tengo que hacer una transferencia, entraba en el home banking y lo que le decía es decir, bueno, yo te voy a transferir menos 4.000 pesos. Entonces, al ser una transferencia negativa, lo que hacía era restar de la cuenta bancaria de la persona a la que yo le transfería esa plata y obviamente ingresaba a mi cuenta. O podemos hablar de otras opciones en lo que sería la parte de banca, ¿no? En general, que si tratamos en cuestiones justamente de funcionalidades que no fueron diseñadas en principio, podemos hablar de algunos virus que se infectaban en los cajeros bancarios y que les permitía durante un determinado momento o bajo una determinada acción escupir plata por el cajero automático. Cosas que sucedieron realmente y que hoy en día, si bien están controladas, siguen pasando en algunos lados. Y acá me gustaría implementar lo que sería la nueva definición de hacker, ¿sí? Algo que se está utilizando actualmente, que es
usar la palabra hacker para referirse a quienes juegan de algún modo, ¿sí? Y testean sistemas sin intención maliciosa, ¿sí? Y que en realidad a menudo con el propósito de encontrar fallas para que luego puedan ser reparadas. Es importante entender que un hacker no siempre va a tener un pensamiento negativo o con el propósito de cometer algún tipo de actividad ilícita para poder obtener algún tipo de beneficio. No siempre es así, incluso hoy en día hay grandes conferencias y hay grandes empresas que nuclean estos hackers que son contratados por los ministerios de defensa e incluso otras fuerzas a nivel mundial para poder testear sus sistemas y encontrar fallas que de otro modo alguien más, ¿sí? Otro hacker, podría encontrarlas y explotarlas y ahí sí, hacer otro tipo de actividades para las cuales no fue desarrollada y para los cuales podrían llegar a tener un cierto nivel de daño para la sociedad o para los gobiernos. Ahora, esta era la foto que yo les quería mostrar hace un ratito, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar un segundo quién es esta persona, o si no saben quién es, se las presento, ¿sí? Yo creo que fue uno de los primeros hackers en ser tan reconocidos a nivel mundial. Se llamaba, su anónimo era GeoGot, ¿sí? Y su nombre es George Gotts, que en 2016, ¿sí? Cuando tenía 17 años, fue la persona que se encargó de bypassear el iPhone, que en su momento, con 17 años, hizo ingeniería inversa sobre el teléfono, y le permitió desbloquear la compañía para la cual estaba asociado al iPhone, porque en ese momento la empresa solamente las vendía para AT&T, si mal no recuerdo. Entonces este muchacho lo que hizo fue básicamente desbloquear el teléfono para cualquier otra operadora, y después, bueno, la empresa tuvo que hacer marcha atrás y demás, y liberarlo, porque finalmente, una vez que lo descubrió, lo empezó a usar todo el mundo. Incluso lo que pasó más adelante fue que este chico, ese mismo teléfono con el que hizo el hacking, lo terminó firmando y se lo vendió al CEO de Amazon, y el CEO de Amazon le regaló un Nissan 350Z, ¿sí? Incluso lo más curioso es que algunos dicen como que, bueno, que si realmente lo hubiera vendido esa vulnerabilidad al CEO de Amazon, tendría que haber pagado mucho más, no solamente un 350Z. Y acá les traigo más o menos un relevamiento de lo que sale hoy en día así una vulnerabilidad, que no vamos a entrar tan en detalle ahora, a decir que es un zero day y demás, pero básicamente es una vulnerabilidad que no se conoce todavía y que puede ser explotada, y que incluso vulnerabilidades en iOS o vulnerabilidades en iOS se pueden llegar a pagar más de $2.000 millones, o más de $2 millones, o dependiendo del caso, dependiendo del país. Muchos de estas vulnerabilidades las terminan comprando los gobiernos, ¿sí? Se conoce que el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos más, que no viene el caso, digamos, nombrarlos, son quienes terminan comprando estos Series Days a determinados hackers, para después ellos implantar ciertas cuestiones en los dispositivos del ámbito privado. Y acá, hablando un poquito más acerca de la seguridad, vamos a tener asociada, ¿sí? si lo tomamos por definición, que la seguridad siempre va a estar asociada a un determinado objetivo versus un adversario, ¿no? Si yo quiero ofrecer un servicio de Internet, bueno, tengo un adversario que probablemente sea mi competencia, y que de esa manera esa persona, por no querer tener otro competidor en el mercado, termine realizando algún tipo de acción informática que me pueda llegar a dar un cierto nivel de desventaja, o incluso a borrarme totalmente del mercado. Entonces, la idea es, una vez que contemplamos la seguridad, siempre se va a contemplar no solamente lo que uno pretende lograr, sino también las posibles amenazas como un adversario. Y si esto lo tomamos, es una forma más sencilla de tomar este concepto, ¿sí? Sería dividirlo en tres partes, ¿sí? La primera sería la política, ¿sí? De seguridad, que tiene que ver con cuál es el objetivo que yo quiero lograr en mi sistema, ¿no? Quiero decir, bueno, yo quiero que esta charla que están viendo la vean solamente quienes están dentro de Zoom y solamente los que se registraron. Bueno, después, el modelo de amenaza. Y acá tiene que ver con una cuestión de una serie de suposiciones del atacante que tienen que ver con decir, bueno, si yo genero una contraseña en mi correo que son de al menos 10 caracteres, es medio difícil que el atacante suponga y que entienda cuál va a ser esa contraseña, o que el atacante es omnipresente y que de algún modo se va a meter en el servidor central de una de las empresas y va a empezar a tocar cables y a romper todo. Entonces, bajo el modelo de amenaza se tienen en cuenta las consideraciones de lo que puede llegar a pasar, y es algo bastante complejo realizarlo.
Después lo otro es el mecanismo, ¿no? Es decir, ¿qué mecanismo voy a implementar para obligar a cumplir la política bajo el modelo de amenaza? Y acá lo que traigo con ustedes es una serie de cuestiones que pasaron a nivel mundial y que son bastante interesantes para ver, por una cuestión de que justamente había fallas de política, de modelos de amenaza y de mecanismos. El primero, ¿sí?, que pasó con Matt Honan, que es un editor de una revista muy grande, que pasó en 2012, no pasó hace mucho, pero básicamente a Matt Honan le hackearon Gmail, ¿no? Pero ¿por qué pasó esto? Si nosotros vamos a Gmail, Gmail tiene una forma de resetear la contraseña, y que para resetear la contraseña nosotros tenemos que pedir, nos pide un segundo mail para poder enviarte ese link de reset. Entonces, lo que pasaba era que Matt Honan tenía un Gmail que direccionaba a matt@mi.com, y mi.com es un servidor de correo viejo, sí, es como el abuelo de iCloud. Entonces, lo que pasaba acá era decir, bueno, Gmail, Google gasta millones de dólares en protección, y lo que termina sucediendo es que, de alguna manera, transfiere su seguridad o el nivel de seguridad al nivel de seguridad que tenga mi.com. Y lo que pasaba con mi.com era que si nosotros íbamos y decimos, bueno, perfecto, vamos a matt@mi.com y queremos resetear la contraseña y la cuenta para poder acceder a esa cuenta y después acceder al link de Gmail, lo que me pasaba era que mi.com me pedía la dirección y los últimos 4 dígitos de la tarjeta de crédito. La dirección es algo que se puede obtener sencillamente haciendo ingeniería social o un poco de scrapping y demás, con muchos datos públicos que hay hoy en día. Y ahora lo curioso estaba en los últimos 4 dígitos de la tarjeta de crédito, ¿no? Y si tomamos algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero que está asociado en este caso, es Amazon. Amazon es una plataforma que, como experiencia de usuario, es genial porque no necesitabas loguearte en ese momento para poder comprar. Lo único que te decía Amazon era así, bueno, decime tu tarjeta de crédito cuál es, y en base a eso, y quién sos, y te dejo comprar. O sea, no necesitabas entrar con tu usuario, con tu contraseña, con nada. Entonces, básicamente, Amazon te decía, bueno, agregame una contraseña, agregame una tarjeta de crédito y comprá. Y si vos querías reiniciar la contraseña en tu cuenta, si vos querías reiniciar tu cuenta de Amazon y resetearla, lo que te decía era, bueno, decime tus últimas tarjetas de crédito, o dame el número entero de tus tarjetas de crédito. Y entre las tarjetas de crédito que estaban las anteriores, obviamente. Y lo curioso es que Amazon también es inteligente, no te iba a mostrar las tarjetas por completo, pero sí te mostraba los últimos 4 dígitos de la tarjeta de crédito. Entonces lo que hicieron fue mandar un reset a Amazon.com, y Amazon.com obtuvieron los 4 dígitos de la tarjeta de crédito que se necesitaba para entrar en mi.com, y bueno, ya se sabe la historia, ¿no? Terminaron hackeando el Gmail de la persona. Eso fue una cuestión de política, ¿no? Ahora, si nosotros vemos lo que sigue, ¿sí? Esto es algo que tiene que ver con la especulación o lo que puede llegar a pasar con un determinado atacante. Tenemos el sistema Kerberos, ¿sí?, que era un sistema de autenticación por criptografía que se desarrolló por el MIT en 1980, ¿sí? Pasó un tiempo, o sea, 1980 a 2008. Y lo que sucedía con este sistema, con esta forma de acceder, que no vamos a entrar en detalle, pero básicamente era un protocolo, una forma de asegurar un cierto nivel de seguridad, que estaba basado por una contraseña en 16 bits. Y si nosotros tomamos matemáticamente que sean 16 bits, básicamente son 2 a la 52 combinaciones. Y en ese momento, en 1980, el poder de cómputo de las computadoras obviamente no era tan bajo, no era el que había en la actualidad, ni por lejos. Hoy en día en el teléfono podemos hacer muchas más cosas. Pero lo que sucedía era que obviamente creció la capacidad de cómputo de todos los dispositivos que hay, y en un momento, si nosotros calculábamos esto, este número así gigante, este choclo que ven, era la cantidad de posibles combinaciones que hay entre todas las contraseñas del sistema de Kerberos. Entonces, una persona dijo, bueno, simplemente lo que tengo que hacer es calcular todas las posibles combinaciones, probarlas por fuerza bruta, probar una por una hasta que pueda acceder al usuario con esa llave y entrar. Entonces eso fue lo que terminó pasando en 2008 con el protocolo, con el sistema de Kerberos, que permitió que con la capacidad de cómputo que había en ese momento se pudieran acceder a todos los usuarios, sistemas, servicios que estaban bajo este sistema. Y acá tiene que ver con una cuestión de mecanismos, ¿no? de algo muy gracioso que pasó en Citibank en 2011, ¿sí? No pasó hace mucho, esto es real, lo pueden buscar. Citibank es un banco bastante conocido, y lo que pasaba básicamente en Citibank era,
había un home banking que para poder ingresar te pedía un usuario y una contraseña. Entonces, uno se logueaba, ponía su usuario, ponía su contraseña, y uno cuando ingresaba al home banking tenía como acceso en la URL una cuestión, una URL que decía así, básicamente, citibank.com / un determinado acceso, y un ID que hacía funcional, digamos, al usuario que sos dentro del home banking, ¿no? Y lo que descubrieron las personas era que manipulando este número vos podías ingresar al home banking de otra persona y a tener datos y accesos, y simplemente así de sencillo, cambiando un número, ¿no? Ahora, hay que ver cuáles son las políticas o el mecanismo que pensó el programador que desarrolló esto, porque decía, quizás el programador pensó que, decía, bueno, acá la verdad que es que nadie entiende las URLs y que nadie se puede asegurar de entender qué es lo que funciona, pero bueno, lo terminaron demostrando en 2011 que era muy sencillo y básicamente era un error de programación lo que habían hecho, por no contemplar justamente todas estas cuestiones. Y ahora les traigo lo que serían algunos sucesos más actuales que me interesa también contarles, para hacerlo más entretenido y que se pueda entender, ¿no? Que no es algo que sucedió hace muchos años y que hoy en día estamos, ¿cómo se podría decir? Ya por tener un poco más de tecnología, estamos asegurados, y la realidad es que no. Cuanto más incorporemos la tecnología y cuantos más dispositivos estemos conectados a Internet, más alto es el nivel también de vulnerabilidades que podemos llegar a tener si no se contempla todo esto. Y acá en septiembre de 2013 teníamos a NBPOC versus la NSA, no sé si conocen a la NSA, pero es la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Sí, se sabe que la NSA no, antes no se sabía, pero pensábamos que no podían acceder a dispositivos, aunque no estén conectados a Internet. Después salió a la luz que la NSA tiene ciertos archivos especiales y los discos duros tienen cierto hueco en donde se puede guardar esa información de la NSA y demás. Entonces, lo que pasaba era una cuestión de estos NBPOC, que eran unos hacktivistas de Brasil, que se enojaron con la NSA porque se dieron cuenta que los estaban investigando. Y básicamente ellos dijeron, bueno, vamos a hackear la NSA. Vamos a hackear la NSA, vamos a hacerlo en defacement, que básicamente se trata sobre suplantar el sitio web y poner algo que ellos quisieran. Y acá los chicos se equivocaron, ¿sí? Y básicamente hackearon el sitio de la NASA y no el de la NSA, ¿sí? Incluso pasa, ¿no? Decía NASA hacked by NPOC. Bueno, un dato curioso, ¿no? Pero que realmente pasó. Y acá es algo muy particular que traigo a colación, que en diciembre de 2012 John McAfee fue arrestado. ¿Sí? McAfee, si no saben quién es era el fundador del antivirus, ¿no? Esa persona tan emblemática, que el único error que tuvo, que cometió, a ver si tengo... se me rompió la... Bueno, básicamente el único error que cometió, ¿sí? Esta persona fue publicar una fotografía, ¿sí? A ver si lo puedo volver a generar. Era una fotografía que es esta, ¿sí? Y el muchacho lo publicó, sí, lo pongo así porque implicaba muchas cuestiones de las que no estoy seguro en cuanto a cuál era la red social a la que subió la imagen, pero John McAfee básicamente posteó esa foto, y todos tenemos en el dispositivo la opción de agregar el tag de geolocalización. Él lo tenía encendido, y cuando subió esa foto a Facebook, si no mal recuerdo era esa, lo que pasaba era que estaban en la metadata de la imagen, estaban todos los datos de dónde estaba localizada la persona. Entonces, cuando el Ente Nacional de Seguridad de Estados Unidos entra a Facebook y ve esa foto, se baja la foto, porque Facebook en ese momento no limpiaba la metadata de las fotos, después lo empezó a hacer. Bajaron la foto, la vieron la metadata y dijeron, bueno, esta persona definitivamente está en una determinada latitud, en una determinada longitud, y a esta hora en específico. Entonces, de esa manera lo pudieron localizar a McAfee y arrestarlo. En diciembre de 2017, ¿sí? Si me dicen si voy rápido o no, o cuánto tiempo me queda, me van avisando, pero básicamente en diciembre de 2017 pasó algo acá en Argentina muy curioso, que en ese momento, y hasta hoy en día, sigue estando muy de moda el hecho de minar criptomonedas. En ese momento, ahora ya no porque CoinHype está dado de baja, pero había una criptomoneda que se
con la que se podía utilizar Monero para minarla, y que implicaba utilizar código JavaScript dentro de las computadoras. Entonces, con esa herramienta, ¿sí? que fue tan útil para poder minar criptomonedas, le permitía básicamente a cualquiera con una capacidad para poder procesar código JavaScript poder minar esa criptomoneda. Y lo que pasó, si algunos van, o sea, yo hace rato que no voy a Starbucks o McDonald's, pero pre-pandemia, si alguno fue o está yendo ahora, la mayoría de los locales a los que se conectan por Wi-Fi tienen un portal de acceso que le dicen, bueno, bienvenido a Starbucks o bienvenido a McDonald's, y te terminas conectando y accediendo y aceptando como las políticas del servicio. Y básicamente ahí lo que algunos hackers hicieron fue hackear ese dispositivo, hackear ese router y hackear ese portal que había en el medio, y le emitieron un delay y que decía, que básicamente, no nos vamos a poner a analizar código acá, pero decía, bueno, los primeros 10 segundos que vas a estar conectándote a internet, vas a minar criptomonedas, ¿sí? Imagínense esa capacidad de cómputo multiplicada por todos los dispositivos que estaban conectados en Starbucks, multiplicado por todos los Starbucks que habían hackeado en su momento. Bueno, evidentemente pudieron hacer una guita interesante. Y después lo que pasó, justamente, que se enteraron como unos 3 meses después, si mal no tengo entendido, una persona que es acá, Noah Dinkin, terminó comentando sobre este problema en Twitter y arrobó justamente a Starbucks de Estados Unidos, Starbucks Argentina, y a MG Footkinger, que es la VP de Starbucks en Estados Unidos. Y bueno, obviamente tuvo bastante repercusión, tuvieron que tener ciertos niveles de seguridad nuevos, subir sus niveles de seguridad contra este tipo de cuestiones, y que de alguna manera también, si lo vemos con un enfoque un poco más posterior al ataque, podemos decir que, bueno, gracias a eso, hoy en día ya la mayoría de los locales que son de comida rápida tienen nuevamente nuevos controles de seguridad que evitan que los dispositivos que están conectados a su red minen criptomonedas. Y ahora si vamos a julio de 2019, siguiendo con el tema de criptomonedas, ¿sí? Utilizan la electricidad en una central nuclear para minar criptomonedas, ¿no? Todo esto tiene que ver con la política, ¿no? Si la política de seguridad y demás. Es como decir, bueno, si vos en el convenio en el contrato de convenio, digamos, con el empleado y demás, no establecen ciertos parámetros que incluso pueden llegar a parecer obvios, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿quién se va a poner a minar criptomonedas en una central nuclear? Bueno, pasó, ¿sí? Esto creo que fue en Turquía, o por ahí en una parte de Europa, pero básicamente la persona dijo, bueno, ¿por qué no? Si acá tenemos electricidad gratis, básicamente, y tenemos muchísima, ¿por qué no puedo agarrar uno de los recovecos que está vacío y que nadie los ve, y empezar a minar criptomonedas? Bueno, así arrancó ese muchacho y estuvo mucho tiempo minando las cripto, hasta que en un momento lo descubrieron y lo frenaron. Y acá si vamos, bueno, esto es algo que pasó el año pasado, y que me sirve para tocar justamente el tema del ransomware, que es algo muy particular que sucedió, que sigue estando, ¿no? Vigente. Incluso hoy en día tenemos ransomware no solamente para servidores o para computadoras, sino también en dispositivos celulares, ¿no? Hoy en día nos pueden llegar a atacar con un ransomware el celular, encriptarlo y decirnos, bueno, necesitamos que nos pagues $3.000 para desbloquear toda la información de tu celular. Entonces, si no tenés un backup de tu información en algún lado, obviamente todo eso es muy peligroso y puedes llegar a terminar pagando por algo que incluso la mayoría de las veces no te lo terminan desbloqueando. Esto es algo que le pasó a Telecom en Argentina el año pasado, no hace mucho, y que por suerte tenían backups hechos y los pudieron resolver de una forma mucho más sencilla. Y si nos acercamos mucho más ahora, que fue algo que está fresquito todavía, ¿sí? Es parte de un hackeo masivo que permitió hacer una estafa a Fadea, ¿sí? Que es uno de los proveedores de fábricas. Esta gente, digamos, trabaja con una fábrica de aviones en Estados Unidos, y gracias a un hackeo que pasó hace un tiempo atrás, ahora medio año, permitieron hacer justamente este tipo de infiltraciones en los sistemas de ellos y hacerse pasar como si fueran el ente norteamericano y pedir un pago que después, bueno, Fadea lo terminó haciendo,
unos $453.000, ¿sí? Y cuando lo depositaron se dieron cuenta que en realidad esa cuenta no pertenecía al ente que ellos decían ser, y que bueno, obviamente ahora están en acciones legales y demás, pero quería mostrarles lo Disculpame último. la interrupción, estamos ya llegando al final de tu tiempo, ¿sí? Bien, sí, esta era el Para que último vayas slide. preparando el cierre. Perfecto. Bueno, este es el último slide, y no más ni menos que lo que les quería avisar desde mi postura, ¿no? Y desde un poco del ambiente de la seguridad, que la seguridad informática, ¿sí? Más allá de lo que les mostré recién, de alguna manera, si lo pensamos, hace posible el avance de la tecnología y de algún modo también cambia la forma en la que vivimos. Eso es todo por mi lado. Muchas gracias por tu exposición, y tu reflexión final es más que exacta, a mi entender, ¿no? Hiciste un aporte muy importante acerca de nociones fundamentales, reseñaste un montón de casos de forma muy ilustrativa, clara, y diste un enfoque técnico y sumamente necesario para entender otros enfoques a una cuestión que parece tan compleja, ¿no? Sin duda, tu exposición refleja una evolución brutal de tecnologías que generan nuevos paradigmas y que, como hiciste ver, frente a evidencias criminológicas, tienen que ir acompañadas de nuevas reflexiones político-criminales, ¿no? Y es por eso que este encuentro tan agradable que organizó ITEPSUR nos lleva a escuchar, sin duda, una de las personas más expertas en el sentido real de la palabra, más estudiosas, más conocedoras de, podría decir, la cibercriminalidad. Y él es Cristian Sueiro, ya conocido por todos nosotros, no merece mucha presentación, y me refiero a extensión de su currículum, simplemente para refrescar algunos de sus antecedentes académicos, sus méritos, que son inmensos. Podríamos estar muchas tardes más hablando de todo lo que hizo Cristian, de todo lo que estudió, de lo mucho que se formó y todo lo que hace, porque Cristian, bueno, para recordar simplemente, es abogado, recibido con diploma de honor y especialista en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, es actualmente secretario letrado de la Defensoría ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, realizó estudios en el exterior, en la Escuela de Verano en Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana, del Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional de la Universidad de Göttingen, en Alemania. Estudió y realizó estancias de investigación también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salzburgo, en Austria, en el Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos de Siracusa, en Italia. Realizó estancias de investigación en el Instituto Max Planck de Friburgo. Se desempeña como profesor en la materia de criminalidad informática en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y también en la Cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal de la misma facultad y universidad. Es profesor de la especialización de Derecho Penal de la Universidad de Belgrano, y también de la carrera de especialización en Derecho Penal, Procesal Penal de la Universidad Nacional del Litoral. Es autor de muchísimos libros y también de muchas obras en esta materia, publicados no solo en Argentina, sino también en el extranjero. Profesor invitado de más de 11 universidades nacionales y de universidades extranjeras. El currículum de Cristian es inmenso, y solo basta buscarlo en Google para conocer un poco más sobre su trayectoria. Pero vayamos realmente a lo que nos reúne hoy, porque tenemos la fortuna y estamos todos muy ansiosos por escucharte. El auditorio es tuyo, Cristian, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Belén, por la presentación. Cuando dijiste lo largo del currículum y todo, lo que queda claro es que soy un impresentable, ¿no? Algo así. Quiero agradecer al Instituto... Humilde, además muy humilde. Quiero agradecer al Instituto Transdisciplinario de Estudios de Derecho Penal para América del Sur, puntualmente a su presidente, al doctor Alejandro Catana, y al doctor Cristian Scoponi, y en particular a Julián Langevín y Alfonso Martel, al igual que a Belén, que puntualmente hicieron extensiva la invitación y la posibilidad de que hoy estemos conversando acá con James Chávez, quien es un gusto para mí conocerlo y poder intercambiar algunas ideas. Bueno, si les parece, en estos 15 minutos
Mi idea, como justamente es un instituto transdisciplinario, interdisciplinario, y la cibercriminalidad o criminalidad informática o delitos informáticos, como lo quieran llamar por ahora, se caracterizan justamente por esto. La presentación va a tener 4 etapas, va a ser cronológica. Quiero hacer un pasaje cronológico entre lo que serían las 4 etapas que vivió, si ustedes quieren llamarlo cibercriminalidad, ciberdelito, criminalidad informática, delito informático, desde 1980 hasta el presente. Vamos a tomar 40 años. Y para explayarnos sobre la evolución tecnológica, es decir, lo que tendría que ver con el campo de estudio de James Chávez, que es justamente lo que sería la forense informática y la informática propiamente dicho, en paralelo con la evolución jurídica en Argentina y en parte del mundo. Para eso nos vamos a apoyar en 2 grandes pilares, que es que a partir del nacimiento de la informática y la propagación de la misma, se empezó a decir, o se empezó a hablar de que las generaciones de personas ya no se identificaban cada 20 años, sino que se identificaban por periodos de tiempo más breves vinculados con la informática. ¿A qué me refiero? Puntualmente vamos a decir que la informática, por poner un punto de inicio, nace con lo que iba a ser el sistema de cifrado que descubría puntualmente Gran Bretaña a través de Turing, con lo que era la primera computadora, Christopher, que fue la máquina encargada de descifrar la máquina de criptografía Enigma utilizada por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Pero esas primeras computadoras, hasta la década de 1980, eran grandes computadoras de válvulas y transistores que ocupaban directamente grandes paredes en habitaciones. El salto cualitativo en la informática se va a producir en la década de 1980, puntualmente cuando empiezan las PC o computadoras personales a comercializarse. Y quiero tomar esta fecha porque empiezan a hacer una nueva generación en paralelo que se llama Generación X, que son todos aquellos nacidos entre 1970 y 1981. Todas aquellas personas que nacieron entre 1970 y 1981 se consideran que son la generación X porque su infancia y adolescencia va a ser acompañada por la evolución de la informática en sus primeros pasos. En 1981 se habilita en Gran Bretaña el primer cajero automático. En 1984 se comercializan los primeros celulares, la primera generación de celulares. En 1980 aparecen las primeras PC, y hasta 1990 no aparece Internet, que era un sistema militarizado llamado ARPANET. Esa primera década, 1980-1990, es acompañado en los países centrales por las grandes preguntas de si debían criminalizarse nuevas conductas. Si empezábamos a hablar de una nueva categoría que eran ciberdelitos, delitos informáticos, delitos por computadoras, crímenes a través de sistemas informáticos. Y empieza todo un gran debate que en Argentina va a llevar desde la década del 80 hasta el periodo 2008, y ahora vamos a ver por qué. Esa primera generación de computadoras, de PCs, permitían almacenar muy escasa información en sus discos rígidos. Los primeros celulares eran ladrillos, ustedes los deben recordar, y utilizar cajeros automáticos en la década del 80 era como todo un pionero, y era porque él directamente no vas al cajero en persona y retiras el dinero. Entre 1980 y 1996 se produce puntualmente algo muy particular. En la década del 90 llega a la Argentina Internet, y en 1996 explota Internet. Internet permite interconectar las computadoras. Y esto genera en Argentina una gran discusión. Desde 1996 hasta el año 2008 se presentan un total de 13 proyectos de reformas al Código Penal para incorporar lo que se venía discutiendo si eran delitos informáticos, criminalidad informática, ciberdelitos, cibercrimen o delitos por computadora. ¿Y por qué les doy todo este nombre? Porque durante esos proyectos la gran discusión era si la informática habría una nueva categoría de delitos, un nuevo bien jurídico a proteger, o si en realidad lo que demostraba la informática y tecnologías de la información y la comunicación era que las computadoras y todas sus tecnologías permitían cometer
las mismas conductas, las mismas acciones o hechos ontológicos ya descritos en el código. Es decir, si yo podía estafar a través de una computadora, podía dañar a través de una computadora, podía directamente obtener papeles privados o información. En paralelo, esa generación de entre 1996 a 2008, para que ustedes tengan una idea, de 1981 a 2004 se habla que quienes nacieron en ese periodo se llaman generación Y. La generación Y es la que ya vio una gran evolución de la informática y en su infancia no concibió un mundo sin computadoras, sin CD, sin compact disc y sin radio digital. Son los que después se les va a atribuir también el rasgo de millennials. En paralelo con esto, la regulación en Argentina se produce en el año 2008, pero se produce producto de 3 grandes golpes informáticos. En el 1996, los 4 proyectos que se presentaron fueron impulsados porque Internet había demostrado que las computadoras se interconectaban. En el año 2001 se presentan otros 3 proyectos, y esto es impulsado por la masificación del celular. En el año 2001 aparecen los primeros celulares que dejan de ser unos grandes ladrillos, que algunos deben recordar todavía como el Ericsson T18, el primer StarTAC. Esos fueron los primeros celulares. Y esto generó también, por parte del legislador, una necesidad de regularlo. Pero en el año 2006 se produce un hackeo masivo de correos a diputados, senadores, a profesores de la universidad, a periodistas, y esto genera el fallo de la nota. Por primera vez se dieron cuenta y se percibía en la sociedad el grado de vulnerabilidad de la sociedad en función de esto. Y en el año 2008 se regula la ley 26.388 que establece la incorporación de 13 figuras al Código Penal, estableciendo qué delitos se podían cometer a través de medios informáticos y la incorporación de 2 nuevas acciones humanas que hasta la informática no existían. La ley 26.388 en el año 2008 incorporó al Código Penal la distribución, facilitación, comercialización, producción de pornografía infantil, artículo 128, la posibilidad de violación de comunicaciones electrónicas, artículo 153, una figura nueva, que era el acceso ilegítimo a sistemas informáticos, en el 153 bis, la publicación abusiva del 155, la violación de secretos a través de medios informáticos, 157, la violación a bases de datos personales, que no existía, 157 bis, lo que va a ser, o se considera hoy, el 173 y 116, las defraudaciones informáticas, el daño a bienes intangibles, segundo párrafo del 183, la interrupción de comunicaciones en el artículo 197, y puntualmente, lógicamente, lo que es la destrucción, sustitución y alteración de prueba previsto en el artículo 255. Esto se complementa en el año 2013 con una nueva figura, también no existente, que tiene que ver con la impulsión de las redes sociales, que es el ciberacoso sexual a menores. Yo prefiero decirlo en castellano. La figura de ciberacoso sexual a menores es lo que ustedes conocen como grooming del 131. Y en el año 2018 Argentina también introduce la mera tenencia de material pornográfico infantil en una reforma al 128. Pero algo queda en claro. Con esta reforma se modifica un bien jurídico. Ya no se habla de violación de secretos, sino se habla de violación de secretos y privacidad. Esta reforma penal no fue acompañada de una reforma procesal. Y esto es importante aclararlo. Argentina, desde el año 2010, quiso incorporarse al Convenio de Cibercriminalidad de Budapest, un convenio europeo que se abrió a la firma de todos los estados del mundo, y Argentina logra suscribirlo recién en el año 2017. El convenio de cibercriminalidad, previendo lo que va a ocurrir en el siglo XXI, le propone a los estados reformas a nivel de derecho penal de fondo, derecho procesal y cooperación internacional. Argentina hasta ahora solo cumplió con uno, en el año 2008, que es la adaptación de su ley de fondo. Nos está faltando la adaptación de la ley procesal penal, la introducción de prueba digital y de medios de prueba propios de la prueba digital o evidencia electrónica. Es decir, nuevos medios de prueba que no son el secuestro,
no son el allanamiento, no son las inspecciones corporales, los testigos, los careos, sino medios de prueba específicos como son supuestos de vigilancias acústicas, supuestos que tienen que ver con vigilancia mediante acceso remoto a dispositivos, vigilancia mediante seguimientos por cámaras de videos en la vía pública, vigilancia a través de acceso a dispositivos masivos de información, y a su vez aseguramiento de información en nube. También nos faltan sistemas de cooperación internacional. ¿Por qué hago esta comparación en paralelo con el sistema jurídico? Porque, desgraciadamente, para que se entienda con mayor precisión, y como elemento transdisciplinario e interdisciplinario, estamos atravesando lo que la mayoría de los autores consideran el fin de la tercera revolución industrial y el inicio de la cuarta revolución industrial. Y esto tiene que ser acompañado a nivel jurídico. ¿A qué me refiero? La primera revolución industrial está vinculada de manera directa con lo que fue la implementación de la máquina a vapor para impulsar directamente medios de transporte y producción. La segunda revolución industrial, a fines del siglo XIX y principios del XX, estuvo vinculada con la electrificación de las ciudades y la implementación de la electricidad a los medios de producción en serie. Y a su vez, con la introducción de la física y la química a los medios de producción. La química permitió, por ejemplo, a través de la petroquímica, la producción del plástico. La tercera revolución industrial tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Tecnologías que de alguna manera irrumpieron de manera significativa a fines del siglo XX, y se los digo así: en 1920 la primera tecnología fue la radio, en 1940 el cine, en 1950 la televisión, en 1970 la televisión por cable, en 1980 la computación personal, 1990 Internet. Esas fueron las tecnologías de la comunicación y de la información en el siglo XX. Ahora miren lo que pasó en la primera década, del 2001 al 2011. Internet 2.0, juegos en línea, redes sociales, smartphone, lo que es directamente televisión accesible, como puede ser Smart TV, a través de lo que es la sustitución del cable por el streaming, la posibilidad de desarrollo de criptomonedas, lo que se llaman chips neuromórficos o chips de introducción directamente a lo que es el cuerpo humano, lo que es tecnología de vestir, impresión 3D, lo que son juegos neurointeractivos, con solo que yo les mencioné 10, algo que puedo estar mencionando directamente una catarata de más de 60, miren cómo se multiplicaron las tecnologías de la información y la comunicación. Y a su vez, estas tecnologías de la información y la comunicación implican el desarrollo de una nueva matriz productiva, en donde se acaba la producción en serie y empieza la producción dirigida puntualmente a través de impresión 3D, información disponible en nube, pago electrónico, pago mediante criptomonedas, comercialización de objetos intangibles no fungibles, como pueden ser obras de arte digitales, o como puntualmente puede ser información digital para descargarla y producir un producto. Y esta transformación da paso a la cuarta revolución industrial, una cuarta revolución industrial que empezamos a vivirla ahora, que no tienen que ver con las TICs, pero que están presentes. Tienen que ver con tecnologías exponenciales. Las tecnologías exponenciales son 4, las voy a mencionar rápidamente. Biotecnología, nanotecnología, lo que es infotecnología y cognotecnología. La biotecnología implica la edición del genoma humano por parte de la ingeniería genética. Esto ya es posible, así como fue descubierto en 1990 el genoma humano y se descifró, hoy a través de lo que se denomina el editor genético CRISPR-Cas, se puede editar genéticamente a una persona, es decir, ingeniería genética. De hecho, algunas de las vacunas que se están desarrollando y que ya se implementan contra el COVID, como la que está utilizando directamente Pfizer, tiene por nombre Biotech porque tiene nanotecnología y biotecnología aplicada. La nanotecnología implica el desarrollo a nivel nanométrico, es decir, a nivel atómico y a nivel molecular de elementos, que se pueden aplicar tanto en arquitectura, en medicina y en múltiples disciplinas. En medicina lo conocemos como el implemento de nanorobots para el cuerpo. Elementos que tienen una millonésima de milímetro,
que pueden identificar dentro de lo que es directamente el sistema circulatorio y dentro de nuestro cuerpo aquellas células que son nocivas, intentar erradicarlas o incluso brindarnos de vitaminas. La infotecnología es lo que ustedes ya conocen a través de las TIC, tecnologías de información y la comunicación. Pero la infotecnología se expande a dos cosas más: implementación de inteligencia artificial y robótica. Y la cognotecnología es la implementación de neurociencia relacionada con la informática, lo que tiene que ver con neuroderechos y la protección de intimidad mental y la protección de la integridad y continuidad psicológica. Lo que ya empieza a hablarse por la problemática de que las 4 tecnologías que mencioné, estas 4 tecnologías exponenciales no están separadas, se fusionan, actúan en conjunto. Entonces, estas 4 tecnologías muchas veces implican el desarrollo de tecnología convergente. Y esa tecnología convergente puede ser, por ejemplo, abandonar el celular en los próximos 15 años y empezar a utilizar chips neuromórficos o interfaces cerebro-computadoras que permiten directamente enviar correos, encender un aire acondicionado, directamente con solo pensarlo. Una interfaz cerebro-computadora externo es como una vincha que tiene electrodos, lee mi impulso cerebral y me permite, con el pensamiento, activar tal vez el aire acondicionado. ¿Para qué? Hacer clic en el celular. O me permite directamente que lo que estoy pensando e intentando redactar en un correo, lea mi impulso cerebral y en vez de tipearlo con una interfaz de teclado, aparece directamente. ¿Por qué les menciono esto? Y para ir redondeando, el anteproyecto de Código Penal del año 2017, decreto del presidente Mauricio Macri 103/2017, y que fue el anteproyecto que se propuso y se elevó en consideración en el 2019, introducía con mucho criterio un nuevo capítulo para introducir nuevas figuras de criminalidad informática. Y esas figuras que proponía eran, entre otras, las siguientes. Un tipo penal ya de sustitución de identidad, porque hoy la identidad no está basada en un DNI, está basada en datos que implican que están en la nube o datos biométricos de la persona. 2, figuras de protección contra la difusión de imágenes personales o íntimas en la red, lo que se llama pornovenganza. Figuras tendientes a la protección, como lo preveía ese código, anteproyecto de código, a los ataques masivos contra la población mediante ciberataques a infraestructura crítica del Estado. Es decir, como diría James, explotar vulnerabilidades y utilizar botnets, utilizar la capacidad de procesamiento de dispositivos que infecté para atacar centrales de distribución de agua, electricidad, gas. Imaginen una sociedad en medio de la pandemia en la cual nos quedáramos sin electricidad. A su vez, a este buen anteproyecto debería preverse para la década futura proyectos legislativos en 3 grandes materias. Para cerrar, figuras tendientes a prever delitos que puedan cometerse a través de organismos inteligentes manejados por algoritmos, esto es inteligencia artificial. ¿Qué ocurre con drones que se pilotean así solos con algoritmos o vehículos autónomos que puedan ocasionar accidentes? La protección de los neuroderechos, es decir, ¿qué va a ocurrir cuando tengamos a disposición interfaces cerebro-computadoras que sean hackeables? Si a mí me pueden hackear el celular, sacan toda la información que yo tengo disponible en el celular. Pero poder hackear un dispositivo de interfaz cerebro-computadora implica poder acceder a la mente humana y poder acceder al pensamiento. Y también tenemos que prever cambios y previsión en torno a figuras que tengan que ver con propiedad intelectual de bienes jurídicos intangibles. Bueno, eso era como para hacer un paneo rápido y de presentación de lo que es, lo que ustedes pueden querer llamar cibercrimen, pero que lo cierto va adquiriendo matices realmente transversales, interdisciplinarios, que implican toda una revolución y que por eso es lógico que tengamos que escuchar especialistas técnicos y aquellos que nos dedicamos al mundo jurídico empezar a preguntarnos cómo regular. Muchas gracias por la invitación, perdón por haberme excedido en los minutos. Muchas gracias a vos, Cristian, por tu exposición y por ajustarte perfectamente al tiempo previsto.
Un placer escucharte y ojalá tuviéramos más tiempo para seguir haciéndolo, pero no dudo que será el primero de otros encuentros. Y justamente sobre esto último me quiero detener, y fue la idea del evento, ¿no? De poder mostrar dos enfoques bien distintos sobre un tema que así lo necesita, ¿no? Que requiere de esta visión técnica y jurídica. Y en esa línea van las preguntas que rápidamente les voy a formular, una a cada uno, para ya así dar cierre a este momento. La primera va dirigida a James. James, voy a ampliar la pregunta inicial, que es más bien concreta, con una pregunta final más bien abierta, ¿no? La pregunta es, desde tu visión, tu enfoque técnico, especialista en la seguridad informática y demás, en ese mundo, en ese ecosistema tan complejo para el que solo ha estudiado derecho, o no ha estudiado, mejor dicho, tu materia, ¿cuál es el impacto que vos crees que tienen las tecnologías de investigación y de informática y comunicación, las TICs, en la economía mundial? Y en particular, ¿cuál es el impacto que vos ves que tiene hoy el uso de criptomonedas, ¿no? Esta noción tan novedosa y no tanto ya, pero tan frecuente en la actualidad. ¿Cuál es el impacto que vos ves en la economía respecto del uso de las tecnologías y de las criptomonedas en particular? Y además, si querés hacer una reflexión final sobre la brillante exposición de Cristian, ¿qué pregunta o qué te genera a vos escuchar a lo mejor reflexiones tan distintas de tu materia de estudio? Complicada la pregunta. Pero, no, o sea, yo creo que si me tomara el tiempo tendremos que arrancar el meetup de vuelta y arrancar hablando de eso directamente. Lo que dijo Cristian me parece realmente muy interesante, porque no es que se hackean computadoras nada más, simplemente. Hoy en día se puede hackear casi todo, ¿no? Incluso una persona tiene un marcapasos, tenés distintos especialistas que se encargaron de hacer research sobre marcapasos o de distintos dispositivos que están conectados al ser humano, y que cuanto más dispositivos y más cosas estén conectadas a Internet, también son vulnerables. Entonces, eso da un poco el nivel de riesgo. En cuanto a cómo afecta la tecnología a la economía en general, yo creo que eso lo vemos en tiempo real cuando suceden cosas como se cae WhatsApp por 3 horas, 4 horas, y es como que la sociedad se vuelve loca, corre a Twitter a ver y dicen, che, WhatsApp se cayó, porque en realidad es que en Facebook y Instagram no se puede porque se caen los tres, o Google deja de funcionar. Entonces son cosas que suceden muy pocas veces en el año, ¿no? Es como decir, bueno, quizás un día, 3 horas, pero ¿qué pasaría si todo lo que conocemos se cae, ¿no? De alguna manera. Es un poco, bueno, hay una serie que se llama Mr. Robot que habla un poco sobre eso, ¿no? Y cómo sería la utopía de si se destruye Internet y demás. Pero yo creo que es algo a tener en cuenta, y que sí, obviamente, uno cuanto más avanza hacia el futuro, más conectado está y más tecnología hay, y obviamente va a implicar una codependencia con eso, que si tiene un riesgo de fallar o de hundirse, y de alguna manera vamos a tener un problema, o tendremos que aprender a vivir como antes, ¿no? Como cuando decían, che, voy a tu casa, te llamaba desde el teléfono fijo y te decía, voy a tu casa, y golpeaba las manos porque ni siquiera había timbre, y era, ¿estás o no estás? En cuanto a las criptomonedas, yo creo que hay un mundo, universo, y hay muchísimo para hablar sobre eso, pero yo creo que tiene cierto poder, más que nada el Bitcoin, ¿no? Que fue el que arrancó todo, ¿no? Y hay un montón de cuestiones para explicar por qué el Bitcoin vale lo que vale, o por qué Bitcoin está... Hay una infinidad de cosas, ¿no? Yo sí creo que va a tener una importancia muy grande. No sé si para que el que tenga Bitcoin se haga millonario el día de mañana, pero sí que va a cambiar plenamente la economía. Creo que con eso Bueno, puedo... James, muchas gracias por abordar una pregunta tan abierta como la que te hice, y ojalá también volvamos a escucharte y a seguir aprendiendo de todo esto, ¿no? Y la pregunta para Cristian Sueiro
Hay varias ya, ¿no? Pero me tengo que ajustar y acomodar a los horarios porque si no nos extendemos demasiado. Voy a hacer una sola pregunta que a lo mejor también aborda varias, pero trataré de ser lo más concreta posible. Bueno, Cristian ha hecho un relato y una evolución histórica de los delitos informáticos y de la cibercriminalidad en etapas bien concretas. Se refirió a la penetración y a la evolución de la informática en la sociedad, y bueno, se ve que esa exposición despertó preguntas vinculadas a sus palabras, que trato de concretarlo de esta forma. O sea, la pregunta es si estamos lejos o qué tan lejos estamos a nivel regulatorio en cuanto a herramientas de investigación de maniobras criminales ejecutadas mediante el uso de la tecnología. Y sumo a esa pregunta, y la pregunta sería, ¿cómo se haría más eficaz una política en materia penal para hacer frente a la criminalidad informática? Y si es suficiente el esquema actual. ¿Sí? Es más una pregunta a nivel regulatorio. Las dos preguntas están muy bien formuladas, muy claras. Voy a tratar de ser lo más claro posible. El primer paso que tenemos que dar es regular la prueba digital, o la prueba electrónica. Hasta ahora, a nivel federal, en el Código Procesal Penal y en el Código Procesal Penal Federal no se regula. Esto es algo pendiente. En segundo paso, además, tenemos que empezar a regular otras conductas típicas que, como mencioné, no están. Sustitución de identidad, lo que es directamente por no venganza, los ciberataques a infraestructura crítica del Estado, la previsión de la posibilidad de comisión de delitos a través de inteligencia artificial, la problemática que presenta la propiedad intelectual en la era digital. Y lo cierto es que, en realidad, yo creo que la pregunta va más allá, que no es solo regulación jurídica, porque vos bien mencionaste de cómo detectar estas maniobras. Lo primero que se necesita ante esta revolución es una alfabetización digital. Y usted me va a decir, ¿de qué está hablando? Empezar a educar desde la primaria, secundaria y a la población en general en que se acabó la era analógica. Yo les voy a dar un ejemplo práctico. ¿Alguien ve y me dice que ve es esto? Es un puntero láser. ¿Sí? ¿Un puntero láser es un arma? Depende. En la era digital sí. Les voy a decir por qué. Muy sencillo. En el 2019, cuando las cámaras de reconocimiento facial en Hong Kong decidían identificar a la población que protestaba contra una posible ley de extradición interna que preveía la República Popular China, como los protestantes, aquellos que se manifestaban pacíficamente en las calles, sean detenidos, los jóvenes de Hong Kong aprendieron algo muy importante. Disparar este haz de luz, que no lo voy a hacer ahora, a la cámara que me está tomando, implica quemar el fotosensor de la cámara. Por ende, una cámara de reconocimiento facial queda inhabilitada. Si yo entiendo eso, y veo que hay un auto que utiliza cámaras para estacionar, o un auto autónomo dentro de 10 años, y yo le disparo a la cámara, yo deshabilité la cámara del auto y puede chocar. Si yo infecto un celular, como les dijo James, con un acceso remoto, y ustedes suben a su auto y conectan el Bluetooth de su teléfono al celular, y yo ya lo tengo infectado al celular, yo accedo a su auto y puedo bloquear la dirección del auto o los frenos. Por ende, puedo cometer el tipo penal de homicidio. ¿Esto implica nada más que la reforma del Código Procesal Penal? ¿O el Código Penal? No. Implica alfabetización digital. Implica empezar a unir y tender puentes con lo que es justamente la informática forense. Con explicaciones, como dijo James, yo puedo creer que tengo el mejor celular con el mejor antivirus, pero a mí me van a hackear a través de una aplicación que no tiene seguridad. Voy a dar otro ejemplo. Yo puedo haber comprado el mejor celular, mejor antivirus del celular, pero me compré
una cafetera que se conecta mediante una aplicación. Entonces, 5 minutos antes de llegar a casa, desde el celular hago clic y empieza directamente a producir el café con la cápsula. Los que diseñan cafeteras no tienen seguridad informática, ni se gastan en eso. Entonces, la mejor manera de acceder a mí y a mi celular es infectar primero ese dispositivo. Como les explicó más técnicamente James, con el hecho de, está bien, Google y Gmail se gastan un montón en informática, pero haces depender la clave de recuperación de otro sistema que no tiene seguridad informática. Y en una última respuesta, en esto intenté ser claro, que la política criminal no abarca nada más que la legislación y lo que es el derecho penal de fondo y de forma, sino que para poder ser eficiente en esta cambio o revolución digital necesitamos alfabetización digital. Un ejemplo más de alfabetización digital, todos nosotros estamos acostumbrados a que ahora las tarjetas de crédito tienen un chip y algunas tienen directamente contactless o Access Now o radiofrecuencia. Tal vez uno dice, y todas las publicidades te dicen, haciendo así pagás y es más rápido. Pero si vos no sabés que alguien colocando directamente en el celular el lector de un código QR se acerca a vos, y si estás en una mesa y dejaste la tarjeta expuesta y la otra persona apoya el celular sobre tu tarjeta, la copió. Y al copiarla ya puede realizar cuántos pagos quiere y defraudar. Entonces, esto tiene que ser acompañado no solo por un tratamiento legislativo de sanción de leyes, sino por alfabetización digital. Y para no excederme más, sí quiero aprovechar a tomar una pregunta que le hiciste a James y hacer un aporte jurídico, si se puede, con el tema de las criptomonedas, que es un tema en el cual vos estás especializada, María Belén, y probablemente puedas explicarnos a futuro varias cosas. Cuando nace Bitcoin en el 2009, no nace porque sí. Nace a raíz de un evento jurídico muy grande, que es una crisis económica mundial. ¿Qué implica esto? Que es la primera vez que se desarrolla una moneda con ausencia de Estado. ¿Sí? La manera de proteger activos era sacarlo del mercado de divisas, porque todas las divisas de todos los países habían entrado en crisis, y todas las bolsas de los distintos países habían entrado en crisis. Bitcoin va a implicar, conjunta con las demás criptomonedas, un cambio sustancial, porque lo que se está produciendo a nivel mundial, gradualmente, es la sustitución, así como ocurrió en el siglo XX, del patrón oro a la libra esterlina, de la libra esterlina, tras la Primera Guerra Mundial, al dólar, de lo que va a ser el intercambio de divisas y de valorización mundial. Por primera vez vamos a dejar de tener o concentrar nuestra representación económica en un dispositivo físico, como puede ser un metal, o como puede ser un símbolo acuñado por un Estado, a empezar a ver si lo trasladamos a un bien intangible, como lo es una criptografía con codificación. Les agradezco, y esas eran las respuestas a ambas preguntas, y otra que yo aproveché para contestar. Espectacular, Cristian. Que da como un poco de miedo, pero lo decís tan confiado que realmente da hasta ansiedad. Perdón, María Belén. Yo voy a decir algo de conexión con hoy, para que todos lo sintamos en carne propia. Lo que ocurrió con la pandemia, independientemente del virus que nos acecha, el virus pandémico del COVID, tiene que ver con varios factores. Número uno, independientemente de cómo se gestó el virus, que nunca se explicó, que creamos que es un virus zoonósico de fusión entre porcina y directamente murciélago, también tiene que ver con que China y otros países vienen experimentando con manipulación genética. ¿Sí? Y esto no es casual. Es la primera vez que tenemos una pandemia en la era de que significa el antibiótico y de la vacuna, que encerró a la mitad de la población mundial. A 3.500 millones de personas quedaron en cuarentena de 7.500 millones. Segundo, la única manera de que subsistamos con esta pandemia fue, claro, desde el principio de 2020 para acá.
salieron al rescate todas las tecnologías de la información y la comunicación. Es claro que una vez que pase, porque tengamos vacuna y todo, nunca más vamos a volver atrás. Y cuando me refiero a volver atrás es, no vamos a volver a un régimen de presencialidad absoluta en ninguna parte del mundo, porque va a haber un sinnúmero de costos que van a ser reemplazados. Nadie va a pagar pasajes aéreos a docentes constantemente para viajar, salvo excepcionalmente cuando van a poder tener lo que en 5 años vamos a conocer como realidad inmersiva o telepresencia a través de hologramas. Es decir, mejorar estas videopantallas que estamos viendo, así como Zoom ya colocó un principio de realidad inmersiva para que veamos a todos. Para 5 años ya está establecido la posibilidad de proyección holográfica, de interactuar digitalmente en el lugar, o inmersión profunda. Entonces, yo lo que quiero decir es, este comienzo de década tiene que ver con el cambio de una matriz productiva también, independientemente de cómo se gestó esta pandemia. Y este cambio tiene que ver con la tercera y cuarta revolución industrial. Increíble, Cristian. Bueno, a ver cómo evoluciona el derecho en ese mismo sentido, ¿no? El tiempo te dará la verdad. Bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando. Yo nada más que agradecer por la convocatoria, por haberme permitido ser parte de este evento con este rol, y por poder escuchar a tan grandes estudiosos en la materia como fue James y Cristian. Gracias a Alfonso, gracias a Julián, nuevamente a Cristian Scoponi y Alejandro Catania, y a todos los presentes por estar hoy aquí con nosotros. Le doy la palabra a Cristian para el cierre de este evento, y agradezco a todos nuevamente y los saludo hasta la próxima. Bueno, Belén, muchísimas gracias. El agradecido claramente somos nosotros de ITEPSUR. Un gusto conocerlos y escucharlos, a Cristian y a James. La verdad que 2 exposiciones a posteriori nos hemos dado cuenta que ha sido un enorme acierto, aparte el enfoque, las disciplinas técnicas, cómo, digamos, conocer o hablar de cibercrimen, es imprescindible el aporte técnico desde la informática, es decir, la potencialidad de los temas. Si tuviéramos que hacer un parangón con el proceso de conocimiento socrático, diría que estamos arribando a una ignorancia consciente, casi que empezamos a saber lo que no sabíamos. La verdad que son temas de un nivel de profundidad y de interacción entre la informática y lo jurídico que es apasionante, y bueno, la potencialidad de estos temas sin dudas nos hace presagiar numerosas tardes de cibercrimen, así que los vamos a esperar seguramente, vamos a realizar numerosas actividades, y este video va a ser subido a YouTube, les vamos a avisar, o bueno, lo podrán ver desde las distintas redes de ITEPSUR, y van a poder repasar o pasarle la conferencia a algún amigo de ustedes. Así que bueno, gracias Belén, gracias por supuesto a Alfonso y Julián, y bueno, simplemente esperar que se encuentren muy bien ustedes, que se cuiden mucho ustedes, sus familias, y bueno, los invitamos, queda la invitación para la próxima, y nos estamos viendo. Así que bueno, los invitamos a desconectarse. Un cariño para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.